Muy bien, gracias por continuar con nosotros. A veces dejamos que las cosas importantes sean desplazadas por las urgentes. Y a veces las urgentes tienen que ver con temas políticos, etcétera, en las agendas nacionales, y los temas que pueden ser de vida o muerte no los atendemos. Hoy vamos a atender uno de esos que es importantísimo para su salud, amigo que nos está viendo, para la salud de su familia. Vamos a hablar con el doctor Héctor Ramos, a quien le doy los buenos días y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Él es el jefe de la Unidad de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud, ¿verdad? ¿Lo he dicho? Para servirle. Muy bien. Gracias. Gracias. Y vamos a platicar de esta alza estadística, pero más allá de la alza estadística, de los riesgos que estamos enfrentando con la fiebre tifoidea, que es una de otras epidemias que se han disparado estadísticamente en este 2019. Entiendo que también han visto un alza en paperas, entiendo que también casos de dengue, no sé si al alza, pero hay casos de dengue importantes. Comencemos por la tifoidea, doctor. 36% es lo que ha incrementado con respecto al 2018. Bueno, con los datos que cerramos esta semana tenemos un incremento del 35%. Ah, ok, 35%. Pero sí, los casos, si bien están por encima de lo esperado, pues tenemos la expectativa de que en las próximas semanas comiencen a disminuir. Le mencionaba hace un momento de que la situación de tifoidea es un problema multifactorial. Nos enfrentamos a una enfermedad que es producida por una bacteria que es exclusiva del ser humano, no tiene reservorios en animales ni en el medio ambiente. Sin embargo, la transmisión es tremendamente fácil si yo no tengo las medidas higiénicas. Tiene usted el caso de una enfermedad que la persona que la adolece puede, en cierta cantidad de pacientes, y eso lo vamos a mencionar más adelante, quedarse como portadores. Significa que la persona aparentemente está sana y está excretando la bacteria en las heces. Entonces, si esta persona no tiene las medidas higiénicas y prepara alimentos, por ejemplo, los manipula, los va a contaminar con esta bacteria, y todo aquel que consume este alimento obviamente va a enfermar. Mire qué cosa, o sea, a él no le hace nada, él es un portador, un mero portador. Yo puedo haberme enfermado de tifoidea. Ajá. Me dieron mi tratamiento y bueno, si hablamos de cifras, pues usted puede considerar que uno de cada 10 personas puede potencialmente tener la bacteria durante 3 meses, y 5 de cada 100 lo pueden mantener hasta un año después de haber sanado clínicamente de la enfermedad, de que le dieron sus antibióticos y todo eso. Pero sigue multiplicando. Pero sigue transmitiendo la enfermedad a través de las heces. Entonces, ¿dónde se rompe la cadena de transmisión? Porque esto es lo que nos debemos, digamos, en trabajo epidemiológico. Para controlar una enfermedad hay que romper la cadena de transmisión. Lamentablemente, por esta situación particular de la fiebre tifoidea, pues es imposible romperla completamente, y usted ve que la ocurrencia de casos a nivel mundial es enorme. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, ocurren entre 11 y 20 millones de casos anuales. Y es una enfermedad potencialmente mortal, porque también según datos de OMS, fallecen entre 128.000 y 161.000 personas al año. Entonces estamos hablando de algo que me puede matar, sí, pero que es perfectamente prevenible, y eso ya es trabajo de cada uno de nosotros. Y doctor, ¿han habido fallecidos en este país por tifoidea en este 2019? Todos los años ocurren defunciones por tifoidea. Como le mencionaba, no es una enfermedad inocua, es una enfermedad que puede matar perfectamente. Parte de la historia natural de la enfermedad, o aún con el tratamiento pueden haber complicaciones. Hay, según los sistemas de información, 5 casos que se están investigando, pero aunque fueran positivos, no sería de sorprenderse, porque como le repito, pues lamentablemente dentro del el abanico de posibilidades que puede tener una persona en la cual se llega a enfermar con esta bacteria, una de ellas pues lamentablemente es que pueda fallecer. Preparando esta entrevista leí algunos artículos y hubo un dato que a mí me preocupó y mucho, y es que de acuerdo a algunos especialistas consultados por algunos periódicos, las enfermedades están tomando más resistencia a los tratamientos, la tifoidea entre ellos. Sí. ¿Qué significa esto? Mire, qué bueno que usted tocó este tema. Definitivamente es muy importante hablar de esto. Y este es un llamado a la conciencia de no solo de las personas, de los ciudadanos, sino también de quienes se encargan de expender medicamentos. Porque infortunadamente el consumo de antibióticos ha sido desmedido. Y en nuestro país, pues, históricamente usted podía comprar cualquier antibiótico sin ninguna receta,
y las personas se automedican fácilmente y usted va, yo le he dicho en entrevistas anteriores, interesante, usted va a la casa de cualquier familia salvadoreña y le pregunta, ¿tenés una pastilla para esto? Déjame ver, y sacan una bolsada así de cosas. Y generalmente dentro de eso no solo hay acetaminofén, hay también antibióticos, tratamientos incompletos. Entonces, y se les olvida la fecha de vencimiento, le agrego. Eso es otra cuestión. Vaya, pero pongamos entonces las variables en orden. Toma un antibiótico cuando no lo amerita. Y cuando lo amerita, cuando la persona ya se siente bien, lo usual es, no, ya me siento bien, no lo tomo más. Entonces yo le había recetado a usted 7, 10 días de antibióticos, al tercer día se siente bien, ya no lo tome y dijo, esta la guardo por si acaso me da otra cosa. Y viene alguien, bueno, yo he tenido pacientes que me dicen, fíjate que tengo una infección de garganta, ya me tomé una amoxicilina, una ciprofloxacina, una trimetoprim-sulfa y como ya me tomé una tetraciclina y no mejoré, entonces vengo a que me veas. Entonces me quedo yo, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿pero en qué viene a parar esto? Las bacterias, como todo ser vivo, se resisten a morir y crean mecanismos de defensa contra estas sustancias que les son adversas. Entonces crean mecanismos de resistencia. Entonces es como que usted tuviera un insecticida y en una casa, póngale que tiene una plaga de cucarachas. Pruebe el insecticida A y habían 1000 cucarachas y 30 no se murieron por causas que vaya usted a saber. Esas 30 ya son resistentes a este. Se multiplican esas 30 y las próximas 1000 ya van a ser resistentes al insecticida A. Pruebe el insecticida B. Mueren y le quedan 20. Entonces usted dice, ya, salí de la infección. Se reproducen esas 20 y las próximas 1000 ya son resistentes al A y al B. Entonces, esa misma situación ocurre con las bacterias. Y usted ve que bacterias como el neumococo, que era muy sensible a la penicilina, cuando yo estudié medicina me decían, no, si no una neumonía no en 24 horas no está bien, eso no es neumococo. Si usted le puso penicilina tiene que estar bien. Ahora usted ya ve resistencia a eso, a las penicilinas. Y la Salmonella typhi está haciendo resistencia a varios antibióticos. Afortunadamente todavía es sensible a varios que tenemos en el cuadro básico. Por eso es bien importante la consulta temprana y el tratamiento temprano. Y terminar el tratamiento. Y terminarlo y cumplirlo al pie de la letra, porque otra situación que puede ocurrir es, yo le dejo un antibiótico X cada 8 horas, pero por mi trabajo, porque me caen mal las pastillas, que son muy amargas, lo que usted quiera, o porque el vecino le dijo, mira, esto te va a dañar el estómago, te va a dar anemia, que no es cierto. Solo me tomo 2. Entonces, ¿en qué termina la situación? Estamos maltratando en lugar de tratando. Y aunque usted, la enfermedad se vaya a atenuar, o usted vaya al final sus propias defensas terminen eliminando algo, las bacterias sobrevivientes ya tienen ese estímulo y son resistentes a los antibióticos. Y lo dramático es que una persona, que comete esa conducta pone en riesgo a toda la colectividad, porque independientemente de que ella haya sido quien maltrató el tratamiento para una enfermedad, valga la redundancia, a la larga la bacteria ya está resistente. Y si contagia a otro, ya estará resistente. ¿Y qué sucede? Imagínese, usted puso el dedo en la llaga. ¿Qué ocurre si yo tengo tifoidea? Me maltrato a mí mismo, porque ahí ya es mi responsabilidad, no me tomé el tratamiento como debía. Y yo me convierto en un portador asintomático. Y vamos a otro punto álgido de esto, los hábitos higiénicos. ¿Qué tal si yo tengo un comedor, yo soy el cocinero, por ejemplo, o soy el que sirve, voy al baño, no me lavo las manos y contamino con mis heces esa comida? Todo el que la coma se puede enfermar. Doctor, solo para traer este tema, hay una cosa que tengo que consultarle y es verdad que los laboratorios, yo sé que usted no es laboratorista, pero conoce el gremio médico y conocerá esto, están cada vez invirtiendo menos en investigación de antibióticos porque es menos rentable que tratamientos, por ejemplo, de largo alcance, como tratamientos para la diabetes, para el glaucoma, para la hipertensión, todas esas enfermedades de largo alcance. En consecuencia, estamos jugando con pólvora y podemos crear superbacterias que después no vamos a poder tratar. Fíjese que esa afirmación no es afirmación mía, conste. Es una afirmación que se viene escuchando en los medios científicos desde hace un par de décadas. Y hay alertas ya bien claras de la Organización Mundial de la Salud que nos hablan de las superbacterias que van a ser de los principales problemas de salud pública en los próximos 30 años. Es decir, que nos vamos a enfrentar cada vez más a bacterias más y más resistentes. Ahorita hay una alerta, creo que en Canadá, de un hongo que está siendo resistente a la mayoría de medicamentos para eso. Entonces imagínese que
una de las ventajas y desventajas de alargar el tiempo de vida de las personas, de la longevidad, es que con los extremos de la vida las defensas son más débiles. Entonces, entre la persona más vive, bueno, bendito Dios que viven más, pues yo tengo, mi abuela tiene 99 años, la tengo en casa. Qué bendición. Pero imagínese, entre más se alarga el tiempo, las defensas van cayendo, entonces es más fácil que otras infecciones lleguen. Neumonías, infecciones de vías urinarias, infecciones intestinales, y usted tiene este tipo de situaciones que si se enfrenta ahora a bacterias más resistentes, viene otra variable que hay que agregar. Los antibióticos son cada vez más difíciles de encontrar, identificar una molécula que sea efectiva y al mismo tiempo es mucho más cara, porque los antibióticos no, son geniales, hacen maravillas, pero son cada vez más costosos. Y lamentablemente también cada vez más difíciles de administrar, porque casi todos terminan siendo intravenosos, ya no por vía oral, cada vez son menos los que son por vía oral. Sería justo, por favor, doctor, corríjame si llego a equivocarme, sería justo decirle a los amigos que nos están viendo que piensen que cada vez que interrumpen un tratamiento de antibióticos, que cada vez que van a la farmacia jugando a ser doctores, a comprar lo que a la tía le funcionó, lo que a la abuelita le funcionó, lo que al vecino le funcionó, están poniendo en riesgo a ellos y al resto de gente. Eso es exactamente lo que ocurre. Y otra situación, antiguamente, yo espero que ya no suceda, usted llegaba con un antibiótico a un lugar a comprarlo, me llegaba con su receta, me dejó eso el doctor, y le dice a la persona que lo atiende, no, fíjese que no tenemos de este, pero tenemos de este que también es bueno, y se lo cambian. ¿Y con qué criterio? Bueno, si es del mismo, digamos, es la misma sal, el mismo componente, pero de otro laboratorio, pues puede haber ahí alguna cuestión de marketing que a ellos les conviene de pronto venderlo más. Pero pongamos en la otra situación. Yo le dejé el antibiótico A, pero el otro le cambió por el B, y el B en realidad no le hace nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Bacterias resistentes o, en el peor de los casos, que mi paciente se complique o fallezca. Conforme. Y va a ser precisamente por ese tratamiento inadecuado. ¿Cómo prevengo la tifoidea, doctor? Muy buena pregunta. Con la tifoidea, como le mencionaba, es una cadena de eslabones. Hay eslabones y hay que trabajar en diferentes eslabones. El primer eslabón es educativo. En casa, insistir en, bueno, uno fácilmente dice, no coma nada en la calle, pero muchas veces es imposible por el trabajo y le dicen uno, lleve la comida de casa, si es saludable, hasta por dieta uno puede llevar cosas más saludables, pero bueno, ni modo, ya estoy en calle. Voy a comer y trato de buscar lugares que ofrezcan las mejores condiciones posibles de higiene, pero la situación es, yo tengo una pantalla frente a mí donde como, pero solo Dios sabe qué hay detrás de esa pantalla. Si realmente esos alimentos que yo veo limpios en realidad lo están, no me consta. Entonces ahí viene el otro eslabón, trabajar con las personas que lo preparan para que la manipulación de esos alimentos, la preparación, toda la cuestión que lleva digamos, su confección, sea de la manera más higiénica posible. Y en estos dos eslabones viene otra cuestión, los hábitos de higiene. Un hábito tan elemental y tan importante como lavarse las manos, no lo va a creer, es tremendamente difícil que lo hagamos. Le voy a hacer una pregunta, doctor, pido disculpas si es muy gráfica a los amigos que estén viendo esta entrevista y desayunando, primero no es el caso, pero ¿existe riesgo siempre que uno va al baño, a una deposición, a defecar, de contaminarse? ¿Siempre esto es así? Y segundo, ¿es tan complicado que se laven las manos? ¿De verdad usted en su clínica ve tanto? Porque hay gente que hasta ríe cuando dice, pues se lavarse todo, nos lavamos las manos. Bueno, eso depende. Todos, si usted tiene agua en su casa permanentemente, es muy fácil hacerlo. Correcto. Si no tiene agua permanentemente, no es tan fácil hacerlo. Limitantes, y es la realidad del país, en muchos escenarios. Sí. Y en segundo lugar, las condiciones. Hay gente que le da hasta asco tocar el jabón de cierto lugar público, por ejemplo, ¿no? Y a veces con justa razón. Entonces, reitero mis preguntas. Siempre hay contaminación y hay gente que no se lava las manos de verdad en su clínica. ¿Ha tenido casos o en la estadística de salud hay casos de esto? Vaya, veamos la primera parte. Si yo tengo tifoidea y soy portador asintomático, no es, o sea, contaminarme a mí mismo, yo ya estoy contaminado. Sí, entiendo. El riesgo es contaminar a otros. Entiendo. Pero no solo pensemos en tifoidea, hay otras enfermedades que también van por la misma vía, ahí van todos los parásitos. Ahí van amibas y otro montón de cosas, yardias, que frecuentemente infectan a las personas. Bueno, yo tenía un profesor en la universidad que les decía, bueno, si no tienes parásitos no eres salvadoreño.
Y yo al principio me pareció un poco grotesco, ¿va? Pero después la experiencia le enseñó, pues sí, que prácticamente todos los hemos tenido, los tenemos. Que hemos aprendido a convivir con ellos, pues es otra cuestión. Pero no es lo correcto. Lo correcto siempre es lavarse las manos. Y lavárselas bien. Y lavárselas bien. No solo mojármelas y pasarlas por el asunto del aire y ya estuvo, no. Tiene que ser un buen lavado de manos, porque la espuma, cuando se hace la espuma es cuando se hace la reacción química que mata la mayoría de cosas y arrastra mecánicamente todo lo que se quedó pegado. Tengo que hacer pausa comercial en ese momento, pero ¿el alcohol gel funciona? Para muchas cosas sí, puede para ayudar este bastante, tema funciona. puede ayudar bastante. Ok, perfecto. Vamos a una pausa, regresamos en segundo. Muy bien. Gracias, doctor, por continuar con nosotros. El tiempo me come, entonces, una parte de prevención, doctor, un eslabón importante, es usted, es la educación, hay que lavarse las manos. ¿Cómo detecto que tengo la enfermedad? ¿O hay otro elemento importante de la prevención? Sí, me gustaría agregar el último elemento. Okay. Quizá no el último, pero el siguiente. Bueno, ya comí, la comida está limpia y todo, viene la disposición de los desechos. Okay. Poner la basura en su lugar. Es una pena que uno camine en nuestras calles y uno ve un montón de basura por todos lados. Entonces, es fácil decir que es culpa de quien no la recoge. Bueno, excusas habrán miles. Pero si comenzamos por cada uno de nosotros, en educarnos, en tener estos hábitos de higiene, poner la basura en los lugares correctos, pienso que vamos a mejorar bastante la situación. Porque el trabajo de combatir enfermedades como tifoidea no solo es del Ministerio de Salud, es de cada uno de nosotros. La cantidad de cosas que se suman para que la enfermedad ocurra no solo dependen de nosotros, dependen de cada uno. La higiene, la educación y tener presente de que esta enfermedad es un riesgo que está presente permanentemente. ¿Las moscas son un vector de contagio de la tifoidea, doctor? Puede ser, bueno, hay un fenómeno que ocurre en América Latina muy frecuentemente, nuestro país no se escapa, que son las deposiciones al aire libre. Las personas hacen sus necesidades en la calle y pues sí, igual ahí hay bacterias y todas estas cosas, las moscas llegan y después llegan a los alimentos. Entonces son cuestiones que también hay que considerarlas. Y ahora estábamos hablando hace un momento de que comienza el invierno, las lluvias vienen, proliferan las moscas. Y en esta época hay una alza de diarreas casi esperada, que va a suceder todos los años, famoso mal de mayo. Por las lluvias, la proliferación de moscas aumentan las diarreas bacterianas. Entonces hay que tener también atención a ese punto para evitar pues precisamente que esta situación se dé. Esta era la otra pregunta, porque lamentablemente con las condiciones que nosotros tenemos en nuestros pueblos, es muy común el automedicarse y el autodiagnosticarse. Entonces, tenés una diarrea típica de mayo, el mal de mayo, y toma una agüita de esto, tómate 2 de estas cosas, etcétera, ¿no? ¿Cuándo, doctor, debe haber una luz de alerta en los padres de familia con sus hijos o en los mismos padres de familia para con su salud y diferenciar claramente el cuadro de una tifoidea del cuadro de una enfermedad bacteriana X, cualquiera? La tifoidea se caracteriza, como el nombre lo dice, por fiebre. No esperemos necesariamente diarrea, porque dentro de la cantidad de posibilidades que pueden haber cuando la tifoidea se presenta, incluso puede haber estreñimiento. Pero la fiebre presente, eso ocurre en más de un 95% de los casos. Entonces, si yo tengo ya una fiebre ya de 5 días, obviamente ya uno piensa más en fiebre tifoidea. Ahora, el cuadro a veces es bien aparatoso al inicio y uno piensa de entrada en fiebre tifoidea, especialmente si uno ve al paciente con un decaimiento general muy pronunciado. En exámenes de sangre se pueden encontrar algunos hallazgos que orientan a eso. Se toman cultivos en sangre y ahí se encuentra la bacteria. O sea, hay varias formas de detectarlo. Pero ya que hablaba de diarrea, y voy a aprovechar de decirlo, algo que hay que evitar son los antidiarreicos, porque dan más efectos secundarios y daño que beneficio, y especialmente en los niños. Por ejemplo, el bismuto. El bismuto jamás se debe usar en un niño, puede producir hasta perforaciones intestinales. Si alguien tiene diarrea, lo primero que debe hacer, bueno, obviamente consultar, y lo otro es hidratarse. Tomar aguas. Tomar agua, tomar suero oral. Ok, suero oral. No se recomienda usar bebidas energizantes ni bebidas hidratantes que se ocupan para hacer deporte, porque estas contienen una gran cantidad de glucosa. Entonces, esa carga de glucosa en el intestino lo que hace es que el intestino jale agua hacia adentro, chupe agua hacia adentro, entonces la diarrea empeora. Entonces lo que voy a hacer es empeorar las cosas. Me queda un minuto, doctor. Solamente quisiera terminar la entrevista con un aspecto que no es menor.
¿cuánto tiempo, perdón, cuáles son los departamentos más afectados de acuerdo a la medición que ustedes han hecho en este 2019 del comportamiento epidemiológico? Fíjese que la última priorización que hicimos encontramos 7 municipios, porque preferimos llevarlo hasta municipios con afectación más grave. En La Libertad tenemos Santa Tecla y Tepecoyo, y en San Salvador tenemos Ilopango, Mexicanos, Panchimalco, la parte sur de San Salvador, estamos hablando de San Jacinto y toda esa zona, y Soyapango. Y de afectación moderada encontramos 12. En Sonsonate, el área urbana. Chalatenango, el área urbana de Chalatenango. En La Libertad, de nuevo, tenemos el puerto y Quesaltepeque. En San Salvador, Aguilares y Apopa. En Cuscatlán, el municipio del Carmen. En La Paz, Olocuilta y Zacatecoluca. El área urbana de San Vicente, urbana de Usulután y Nueva Guadalupe en San Miguel. Muy bien. Gracias, doctor. Evidentemente, si usted vive en estos municipios, ponga la barba, se remojó, pero esto es las medidas de precauciones a nivel nacional. Doctor, el tiempo de televisión es mi peor enemigo, le agradezco mucho. Gracias.